La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Hoy tengo el gusto de que nos acompañe en el estudio de Noticias MBS el diputado federal del Distrito 11 de la Ciudad de México, el diputado Rafael Hernández Soriano. Diputado, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Juan Manuel, por la invitación y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues, diputado, aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos, nos gusta conocer a profundidad al servidor público que entrevistamos. Entonces, si me lo permite, ¿quién es Rafael Hernández? Rafael Hernández es representante federal, diputado federal por el Distrito 11 de la Ciudad de México. Para ubicar a quienes nos escuchan, el Distrito 11 tiene exactamente en medio al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, es decir, abarca una parte de Venustiano Carranza y de la delegación Iztacalco. Estudié en el área de Físico-Matemáticas en el Poli, posteriormente estudié leyes en el Colegio de Ciencias Jurídicas, una escuela privada. Me he dedicado mi vida, particularmente a la vida partidaria, como consejero nacional, encargado de la presidencia de la oficina del presidente nacional del PRD, al menos en 2 dirigencias nacionales, y también por espacios de mi vida me he dedicado a la actividad productiva, es decir, a la industria y a la construcción. Ese es Rafael Hernández y soy actualmente legislador, integrante de la Comisión de Transparencia Anticorrupción, secretario de las comisiones de Gobernación y de Derechos de la Niñez. Oiga, diputado, ¿cómo un físico matemático acaba en la grilla, acaba en la política mexicana? ¿Cómo sucede esa transición? Bueno, yo en honor a la verdad habré de decir que soy apasionado, aficionado a la física. No terminé la carrera porque como muchos de los jóvenes de este país, lamentablemente, las cifras dicen que 1.4 de cada 10 que entran a la primaria terminan la superior por falta de recursos o por otras circunstancias. Claro. Yo estudié una parte de la carrera de física que sigue siendo mi pasión. Después, como decía, terminé la licenciatura en leyes y pues de la vivencia, podría decirse, del día a día. Mi madre era comerciante, de repente necesita uno hacer gestiones, organizarse para seguir teniendo una actividad, en este caso el comercio. Digamos que fui heredero de esa actividad en primer lugar. Y por la necesidad de organizarnos, de interactuar con la gente, con la comunidad, fui haciéndome un liderazgo muy localizado. Y en la escuela me gustó la política, dicen los chavos la grilla, pero de la grilla buena, ¿no? Esa de vamos a organizarnos para estar en mejores condiciones. Desde la vocacional, ya en la secundaria era jefe de grupo. Cuando fui avanzando conocí a otros actores, decía como dirigente de comerciantes, no, con mucho orgullo lo digo, con mi sector. Fue como fui ingresando más a la actividad política y combinándola con la actividad, digamos, económica, con el empleo, el trabajo. Y fue así que conocí a varios personajes del Partido de la Revolución Democrática, que siguiendo idearios, siguiendo propuestas, por mencionar algunos muy rápidos, si me permites. Sí, por favor, adelante. Soy de los jóvenes que vio la primera elección presidencial ya como en la mayoría de edad en el 88. Entonces todo el movimiento en el que Berto Castillo, que él tenía mucha identidad con los politécnicos, yo estudiaba en el Poli, el primer personaje ligado a la izquierda que conocí como personaje ya de líderes nacionales fue a Berto Castillo, a quien lo seguí en sus escritos. Recordará a nuestros escuchas sus idearios que publicaba en Proceso, que publicaba en algunos otros medios nacionales, y me tocó verlo en un evento en el Politécnico. Correcto. Fue una de las primeras encuentros que tuve con personajes de esta talla y pues de ahí como que supe que la política era una actividad que podía ser útil no solamente para denostar, que hay muchos, esa es la política de la mala, la politiquería, como la vemos, sino que la política es una actividad noble que tiene varias aristas, desde las ideas, las propuestas y también la actividad cotidiana. Y como te decía, yo la actividad del día a día ya la traía desde chavo, desde los 10, 12 años. En aquel momento estoy hablando que tenía 17, ya
cuando conocí a Eberto, Uh-huh. supe que había cosas importantes que hacer y ahí es cuando me engancho de alguna forma con la actividad política en ese momento. ¿Y ahí es cuando decide afiliarse al PRD? El PRD nació en el 89, Uh-huh. yo me afilié en el 91. 91. En el 91 todavía en esos años me invitaban a reuniones que el Consejo Municipal, el Consejo Estatal, era escéptico, era un joven de 18 años, veía que todavía no identificaba qué podía aportarme a mí la política. Ya cuando decidí afiliarme es porque ya estaba convencido de que podía hacer una actividad que podía combinar con mis actividades diarias, mis actividades, digamos, personales. ¿Y su primera chamba dentro del sector público cuál fue, diputado? No he tenido chambas en el sector público. Si acaso recordaré alguna como asesor de un regidor a finales de los 90s. Fui secretario técnico, esa puede ser, por llamarlo de una forma, secretario técnico de proceso legislativo en la Cámara de Diputados, la Federal, Uh-huh. en la 58 legislatura del 2002 al 2003. Uh-huh. Así es, y ahora estoy de regreso. De regreso en la 63ª legislatura, ahora ya como diputado federal, lo comentábamos anteriormente, del Distrito 11 de la Ciudad de México. Pues diputado Rafael Hernández Soriano, preguntas cortas, respuestas cortas, comida favorita. La vitamina T. Si pudiera aprender a hacer algo nuevo, ¿qué elegiría, diputado? Escribir poesía. ¿Personaje histórico favorito? Einstein. ¿Practica algún deporte? Corro, voy al gimnasio cuando puedo. Espero que sea regularmente. ¿Red social preferida? Facebook. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. ¿Qué libro le recomendaría a la audiencia de Preguntas Más, Preguntas Menos? Caray, eso sí. Es que tengo varios favoritos. Hay una compilación de Stephen Hawking de los 5 científicos más importantes Uh-huh. de la humanidad. Ese podría ser alguna de las recomendaciones. Y algún sencillo que todos tenemos a la mano, los poemarios de Sabines, que son muy cercanos, sobre todo a la juventud, cuando uno está enamorado. Claro. Ese también lo recomiendo para los chavos. Muy bien. ¿Cómo prefiere informarse? ¿Con la radio, la televisión, la prensa escrita o las redes sociales? Lo hago por radio y también por prensa escrita comúnmente, aunque el otro no lo escribo, pero es dependiendo de los tiempos. Muy bien. ¿Bebida favorita? Agua. Muy bien. ¿Cuál es su evento olímpico preferido? Pues podría decir que las Olimpiadas en sí mismas, pero si hubiera un deporte favorito, pues la grecorromana. Soy aficionado a la lucha libre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Luchador favorito, ya que estamos en eso? El fantasma. Muy bien. ¿A quién admira? Ya nos comentaba un poquito anteriormente, pero ¿a quién admira usted? Decía Einstein en aquel momento como una figura. Admiro pues a Martin Luther King, por ejemplo, Uh-huh. que es una gente que con pasión supo traducir sentimientos de enojo de una población muy fuerte, que era la población llamada en aquel momento de color en Estados Unidos, uh-huh, en una propuesta muy concreta, en buscar la convivencia entre todos, entre los que en aquel momento eran diferentes, sabiendo que somos iguales. Excelente. Si pudiera viajar al pasado a darse algún consejo, diputado, ¿qué consejo se daría? Pues tal vez me hubiera aconsejado en aquel momento, me faltaba la última recta para terminar la licenciatura en física teórica, uh-huh, como diciendo, pues aguántate, apriétate el cinturón otro poco, que fue por esa razón por la que abandoné. Y tal vez, pero sigo leyendo, Muy bien. ¿Música favorita ya para terminar este bloque? Pues soy rockero, me gusta desde Black Sabbath hasta puede ser U2, uh-huh, y hay una rola de U2 One que me gusta mucho. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Pues amigos, tengo el gusto de tener conmigo en el estudio de Noticias MBS al diputado federal Rafael Hernández Soriano. Diputado, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Gracias a ti, a la orden. Pues diputado, mi primera pregunta, ya que el tema está muy candente ahorita en las redes sociales. Usted es integrante de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Actualmente se encuentran las leyes secundarias en el Senado de la República. Tal vez lleguen a la Cámara Baja en este periodo ordinario. ¿Usted lo ve de esa manera?
Por lo que nos están informando, sí. Ujú. De hecho, en esta semana que viene, estamos esperando ya resolver en el Pleno de la Cámara de Diputados la Ley Federal de Transparencia, Así es. que es una pieza importante. Esperamos que el Senado nos envíe en este periodo, que se culmina en este mes que está corriendo, el 30 de abril, Así es. el resto de las leyes generales, que le dan sentido a todo el Sistema Nacional Anticorrupción y que son de diferente materia. Una de ellas muy importante, diría yo, es la que se ha llamado comúnmente la 3 de 3, que está proponiendo un grupo de ciudadanos, Así es. pero también existen las leyes que le van a dar sustento al Tribunal Superior de Justicia Administrativa, al responsable de la Auditoría Superior de la Federación, que también es muy, muy importante, Ujú. y desde luego la ley general del propio sistema, del Sistema Nacional Anticorrupción, que estamos en espera, le estamos dando seguimiento. Por lo que vemos, sí podrían llegar en las próximas semanas a la Cámara Baja. Y si sí llegan estas leyes a la Cámara Baja, ¿cree que pase en este periodo ordinario o serían un extraordinario en la Cámara de Diputados? Por los tiempos estamos obligados a agotarlo en mayo. La reforma constitucional que se llamó de Sistema Nacional Anticorrupción nos mandata para que en mayo agotemos la aprobación de las leyes generales. Así es. Si nuestro periodo termina en abril, nos faltaran 3-4 semanas, tendríamos que convocar a un extraordinario para dar cumplimiento al precepto constitucional. Hasta el momento, en la Junta de Coordinación Política, que es donde están todos los coordinadores de los grupos parlamentarios con presencia en el Congreso y en la Cámara en este caso, han dicho que estamos en tiempo y si es necesario se convocaría a un extraordinario para aprobar las leyes que integran el basamento del sistema. Amigos, estamos platicando con el diputado Rafael Hernández Soriano. Diputado, pues son más de 100,000 niños al año, menores de 18 años, que están expuestas y son forzadas a contraer matrimonio porque la mayoría de los estados de la República no han reformado sus códigos civiles tal como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esto es lo que dijo recientemente. ¿Qué se tiene que modificar para que estos números alarmantes, más de 100,000 niñas al año, menores de 18 años, pues padecen esto? Yo digo que se tienen que modificar varias cosas. La responsabilidad de proteger a nuestra niñez es de la familia, de la sociedad y del Estado, del gobierno. Uh-huh. En este caso, yo diría la familia, pues tiene que buscar que sus hijos, que sus familiares, niñas y niños se desarrollen en un medio ambiente sano, que vayan a la escuela, que tengan la posibilidad de divertirse, que tengan la posibilidad de desarrollarse biológica y emocionalmente también. Desde luego la sociedad tenemos que estar alertas porque suceden muchas cosas lamentablemente. Tenemos el caso de este inefable turista canadiense que viene con una despensa aprovechando, por llamar de una forma, la pobreza de las personas y a cambio los padres de las niñas en Acapulco pues permiten que haya abuso sexual en esto. Entonces la sociedad tenemos que estar alertas, denunciando, protegiendo, iniciando con nuestra casa, decíamos, pero hacia afuera. Y en este caso, el gobierno, pues estableciendo políticas públicas, que es nuestro papel exigirles si observamos que no son las adecuadas. En el ámbito legislativo, ¿qué es lo que a mí podría corresponder? ¿Qué estamos haciendo? Pues pidiéndole a los estados, exhortándolo por los mecanismos legislativos que tenemos, para que homologue la edad mínima para contraer matrimonio a 18 años. Muchos dirían, ¿eso lo resuelve en forma definitiva? No, es una parte. Uh-huh. Es una parte, pero como sociedad tenemos que establecer un acuerdo común de qué vamos a hacer para ir erradicando esa situación del matrimonio entre menores que tiene consecuencias como la que mencionas. Es una parte. Hasta ahorita son 9 estados los que han armonizado la edad de 18 años. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes ya establece en su artículo 45 esa obligación desde diciembre del 2014, entonces yo creo que ya no estamos tardando. Sí, claro. Ya no estamos tardando y es un paso para avanzar en la protección de la niñez. También leo por aquí que lo prohíbe en el Código Civil, más bien no se prohíbe en el Código Civil Federal y en la mayoría de los estatales el matrimonio de menores de 18 años. Me decía que era 9 estados únicamente. 9 estados en el conteo de la semana pasada. Híjole. Y en el Código Civil Federal, la verdad es que no sé qué están esperando mis correligionarios en el Senado, porque desde
abril del año pasado nos fue remitida ya una minuta de diputados Ujú. de modificación al Código Civil Federal para que ellos aprueben y ya pudiera estar vigente a nivel federal la edad mínima de matrimonio. Amigos, estamos platicando con el diputado Rafael Hernández Soriano, quien es también el secretario de la Comisión de los Derechos de la Niñez. Me estaba comentando que deberíamos de tener una estrategia de comunicación hacia el exterior, pues, para dar a conocer esto. ¿Se ha platicado esto dentro de la comisión? La comisión utiliza diferentes medios para la protección. Yo quiero darles una noticia a quienes no la tengan, de quienes nos escuchan, que en diciembre del 2014 se expidió la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que hace el llamado a esos 3 niveles que mencionaba, a la familia, a la sociedad, al Estado, a que protejamos a la niñez, porque habíamos dejado algo muy importante de lado, tanto en políticas públicas como en la legislación, que es atender como lo son, como personas, a las niñas y niños, pues desde que nacen. Sí. Desde ahí tienen derechos. Antes se decía, bueno, hasta que cumplan los 18 vemos a ver qué pasa. La verdad que era un descuido social lamentable. Muchos dicen que los políticos no volteaban o no voltean o no volteamos a ver a la niñez porque no votan. Y cualquiera que sea la razón, cualquiera que sea la razón, tenemos que ver por todos los medios cómo atacamos varios flagelos de los que están siendo víctimas las niñas y niños y adolescentes, porque ellos van a ser dentro de 2, 3, 4 años quienes conduzcan los destinos de las familias, de la sociedad, del país, y los niños que estamos formando en este momento van a ser los adultos que van a dirigir el país. Entonces tenemos que usar todos los medios que tenemos al alcance, la sociedad, el gobierno, las empresas también como ustedes, desde luego, pues de difundir cuál es nuestra obligación para tener un mejor país. Pues amigos, ahí se los dejo. 100,000 niñas son expuestas a abuso y explotación sexual. Pues, diputado, a través de este medio, pues exhortamos a toda la población que haga presión a nuestros senadores para que también impulsen que el Código Civil Federal pues tenga este pequeño requerimiento, ¿no? Que es una pequeña ayuda, como usted lo comentaba, pero al fin y al cabo es algo esencial que se necesita. Sí, es una parte. Estamos hablando en la cifra que mencionas de los matrimonios entre menores de 18 años, pero también hay año tras año, día tras día, alrededor de anualmente más de 5,500, son las cifras más frescas que tenemos de 2015 a 2014, de niños que son detectados en la frontera sur que vienen de Centroamérica, generalmente de Salvador, Honduras, Guatemala, y en la frontera norte la patrulla fronteriza de Estados Unidos está detectando más de 50,000 al año, muchos de ellos, más de 20,000 mexicanos, y algunos de ellos viajan solos, es otra característica. El abuso sexual, decía hace rato también, el que están expuestos nuestras niñas y niños, es otra parte que tenemos que atacar. La pornografía infantil, la discriminación que hay en redes sociales, las prácticas como el bullying, grooming, sexting, todos que están ya a los que están expuestos nuestra niñez, son muchas, es una agenda muy grande, claro, digamos, pero que tenemos que tener identificada para erradicar estas prácticas nocivas. Diputado Rafael Hernández Soriano, ¿alguna idea para concluir este tema y pasar a algún otro? Sí, primero es importante, sobre todo quisiera decirle a las niñas y a los niños que nos escuchan, que yo creo que habrá muchos que ya regresaron de la escuela a esta hora, que la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes los trata como lo que son, como personas. Antes de esa ley, por ejemplo, si ustedes recibían un tocamiento que no les gustara, una agresión en la escuela, una agresión en la iglesia, una agresión en la calle por parte de otro compañerito o alguien, un vecino o vecina, etcétera, les decían, ustedes no pueden decir nada porque no son mayores de edad. Con la ley ya pueden ir y denunciar cualquier cosa que les lastime, que les incomode, y que venga donde venga, de un familiar, en la escuela, en la iglesia, donde venga, tienen que denunciarlo, porque la sociedad y nuestro país estamos obligados a protegerlos, y es un avance muy importante. Claro, porque muchas veces por miedo los niños, especialmente las niñas, no se atreven a ir a denunciar su caso. ¿Ante qué instancia se puede ir a quejar este niño o el papá que ve que alguien más abusa de su hijo?
Pues ante cualquier juez realmente. Uh-huh. Realmente ante cualquier juez están obligados, pero si un niño está en la escuela, en la calle, pues si es del maestro, pues denuncia al codirector, si es el codirector con el patrullero que está afuera, con la mamá, llegue y dígale qué le pasó con el papá, porque toda la sociedad estamos obligados a protegerlos. Y decir, me recuerdo una anécdota ahora que visité una escuela que me comentó una madre de familia: oiga, diputado, usted no les dé tanta cuerda a los niños porque después ya no quieren que uno les haga nada, que los corrija. Yo lo que les digo es que prefiero tener que México y nuestra sociedad, la Ciudad de México, tenga niños y niñas respondonas a ciudadanos agachones en un futuro. Claro. Amigo, estamos platicando con el diputado federal Rafael Hernández Soriano, quien es diputado por el Distrito 11 de la Ciudad de México, y aprovechando que es diputado de la Ciudad de México, pues hablemos del Hoy No Circula. ¿Qué le parece? Hay medidas que son necesarias porque tenemos que proteger el bien máximo, que es el derecho a la vida. Uh-huh. Sí, y vivir y la vida sana, digna, y vivir en un escenario de contaminación, pues es necesario que tomemos medidas, subrayo, medidas que deberían de ser temporales y no la regla. Yo creo que sí es necesario que hagamos un esfuerzo entre todos, pero también es necesario que encontremos otras alternativas para que no vivamos, no estamos pensando en que vivamos así siempre. Hay que buscar cómo sustituimos los combustibles fósiles, por ejemplo, cómo modificamos ya el esquema de movilidad de la ciudad. Nuestra ciudad, ya eso de los segundos pisos, que comenzó con una ocurrencia, ya está por todos lados, pero eso es lo que promueve es el uso del automóvil, no el uso de transporte alternativo. Hay que incrementar el parque vehicular de transporte masivo, uh-huh, y todo demás, pero por lo pronto yo le diría a quienes nos escuchan: a todos nos molesta dejar el auto estacionado en la casa 1 o 2 días a la semana, claro, pero es parte de las medidas que tienen que ser provisionales para que podamos tomar medidas de más largo calado. Claro, es para el bien común, ¿no? Desde luego. Pues, diputado Rafael Hernández Soriano, le agradezco muchísimo por haber estado en Preguntas Más, Preguntas Menos. No, te agradezco mucho. Hay muchos temas que hay en el Congreso. De verdad es muy importante que el espacio que nos abres para comunicarnos con las personas. Ojalá y después tengamos la posibilidad de seguir hablando de otros temas que estamos viendo en las demás comisiones, que son parte de la agenda legislativa, que muchos dicen más política, como si hablar de la niñez, de la juventud no sea política. Claro, yo creo que eso es fundamental. Pues, diputado Rafael Hernández Soriano, diputado federal del Distrito 11 de la Ciudad de México, muchísimas gracias nuevamente por estar en Preguntas Más, Preguntas Menos, los micrófonos siempre abiertos. Gracias, Juan Manuel, y gracias a todos que nos escuchan. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.